Hola, buenas noches, ¿cómo están queridos hermanos? Dios les bendiga grandemente donde quiera que se encuentren. Bueno, nosotros aquí en Morelia estamos contentos, estamos felices por muchos motivos y uno de ellos es porque pues se nos había acabado el agua de la cisterna y bueno, pues hoy llegó el agua, hoy vino la pipa y todo, pero fue una cosa rápida, la verdad, no como en otras ocasiones que hay que esperar más tiempo y todo. Hoy fue muy rápido el trámite y pues eso da mucha alegría, ¿verdad? Quien tiene siempre agua y le sobra, a lo mejor no se asombra de ese milagro que está recibiendo todos los días, pero ya va siendo tendencia, ya va siendo normal en muchas partes del mundo que pues no se tenga esa agua que antes se tenía, hasta el grado de desperdiciarla. Gracias a Dios que pues tenemos todavía agua, ¿verdad? Y debemos cuidarla para las siguientes generaciones. Bueno, así que por eso estamos muy contentos en Morelia y les mandamos un saludo donde quiera que se encuentren a la familia de la fe, a la familia en la carne y a amigos, hermanos, consiervos del Señor. Y también de manera especial quiero enviar un saludo, si acaso alguna persona de Morelia o de Michoacán, que le he entregado algún folleto evangelístico, porque atrás del folleto evangelístico pues aparece no la dirección de un templo, no la dirección de una oficina, sino aparece estos datos, el programa de los martes a las 8 de la noche de sanidad del corazón. Ese es el dato que llevan los folletos evangelísticos y pues se los he dado a personas de Morelia y a personas de muchos lugares más de Michoacán. Entonces, si alguien nos está viendo y puede reportarse y decir, sí, yo recibí ya ese folleto y por eso estoy viendo este programa, cuánto gusto me daría leerlo. Así que tómese unos 2 minutos para escribirnos ahí, por favor. Y bueno, ya les estamos saludando, bendiciendo en el nombre del Señor, en especial a esas personas, pues. Y bueno, pues damos gracias a Dios. Yo soy el pastor Francisco Fernando Ventura Cinco y mi esposa Miriam Montoya Hernández, para servirles, hermanos, y estamos contentos de seguir compartiendo pues estas enseñanzas que sé que por ser palabra de Dios son edificantes. Que Dios les bendiga. Muy bien, pues el tema de esta noche interesantísimo para vitaminar su corazón, para fortalecer su propósito en Dios. Y bueno, este tema es convicciones, así se llama este tema. A lo mejor no le parezca atractivo, a lo mejor algunos otros no entienden de qué se trata, a qué me voy a referir por convicciones, pero pues ahorita lo vamos a ir desentrañando y se van a dar cuenta que pues es algo muy sencillo, pero es un reto, es un desafío, no es tan sencillo como se ve, ¿verdad? Y entonces va a ser de bendición, así que no se lo pierda, esté muy atento a este tema de convicciones. ¿Por qué? Porque las convicciones tienen que ver con el carácter. Nuestro carácter debe estar dependiendo, fundamentado en nuestras convicciones y viceversa. Y también tiene que ver con nuestra esencia. ¿Qué es lo que somos? ¿Cuál es nuestra identidad? ¿Cuál es nuestra esencia? Nuestras convicciones van a reflejar eso. Y bueno, vamos a ver en primer lugar 3 ventajas de tener convicciones, porque como seres humanos, lamentablemente, no todos los seres humanos viven su día a día por sus convicciones. Muchos seres humanos son como aquel papel que se lo lleva el viento de un lugar para otro, porque está dependiendo sus decisiones, su estado de ánimo, todo lo que realiza en el hogar, en el trabajo, en donde quiera que se mueve, es por sus emociones y por las circunstancias, pero no por convicciones.
Nosotros podemos llevar la vida de cualquiera de estas maneras, ¿verdad? Por sentimientos o emociones, por circunstancias o por convicciones. Pero el que vive la vida por convicciones, vamos a ver esas ventajas. Pues hay muchísimas, pero tenemos mucho contenido que compartir esta noche, así que por eso solamente vamos a ver 3 ventajas de vivir con convicciones. Y la primera ventaja es la paz. Quien no tiene convicciones y quien no vive la vida por esas convicciones, sino como un papel que se lo lleva el viento de un lugar para otro y no tiene estabilidad, no tiene firmeza, es porque no tiene convicciones, y esa persona no puede tener paz, no tiene paz. La paz viene de tus convicciones que tienes en el Señor, por supuesto. Si tus convicciones son fuera del Señor, pues tampoco encontrarás la paz. La paz solamente la trae la verdad de Dios. Así que nuestras convicciones tienen que estar ancladas en la verdad o en las verdades de Dios. Y esas son las que producen paz en el corazón, paz en el alma. Así que la presencia de Dios y su gracia infinita, pues ahí están y no son afectadas por los problemas. Los problemas económicos afectan la paz cuando no hay convicciones, afectan los problemas políticos, los problemas sociales, pero cuando hay convicciones, aunque se junten todo ese tipo de problemas, la paz no se va a ir, va a haber paz en el corazón. Eso lo demostró Habacuc, un profeta del Señor. Es interesante, si no ha leído el libro de Habacuc, yo le invito a que lo lea. Son solamente 3 capítulos y es muy actual, su mensaje es muy actual para nosotros, muy pertinente también. Y bueno, al final de su mensaje, el profeta Habacuc dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová. ¿Se da cuenta que las circunstancias que dice Habacuc son circunstancias adversas, son problemas en la vida? Pero dice, pues aunque estemos llenos de esos problemas, dice, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios que me ha salvado, en el Dios de mi salvación. Así que por eso es importante vivir con las convicciones que nos da la palabra de Dios, porque esas nos dan paz y esta es una ventaja. Otra ventaja de tener convicciones en la palabra, basadas en la palabra, basadas en lo que es nuestro Dios, es que también nos trae esperanza. Una persona que está bien convencida, que está bien segura, que ha decidido caminar con Dios de verdad, pues va a estar lleno de esperanza pese a lo que esté viviendo, porque ya no se mueve por circunstancias ni por emociones, sino por convicción de quién es Él para con Dios y quién es Dios para con Él. Y Dios no le falló. En la palabra de Dios encontramos personajes que Dios no les falló cuando ellos confiaron en Dios. Y vamos a ver que uno de ellos es Job. Job sabemos que cuando estaba ya acabado, ¿verdad? Estaba mal. Él dijo, ¿verdad? Él dijo, no, yo sé que mi Redentor vive. Él dijo con toda esa convicción, esperaré en Él. Esperó, tuvo esperanza y Dios no le falló. Vemos el caso de Daniel, que cuando tuvo que escoger
¿verdad? Si rendirse ante ídolos por ley, porque la ley del gobierno era esa, o a enfrentar el foso de los leones, enfrentar el horno de fuego ardiente, pues tenía que tomar una decisión, pero él con la convicción de que él iba a honrar a Dios, que él no iba a negociar su fe en Dios. Convencido de eso, tuvo la esperanza y sabemos que Dios no le falló. Dios estuvo con él en ese horno, no se quemó. Dios estuvo con él en ese foso de leones y no pasó nada, ¿verdad? En el caso de David, vemos también que David estuvo en varias batallas, estuvo enfrentando problemas muy difíciles. Sin embargo, él tuvo su esperanza en Dios y de hecho los salmos que él compuso muchas veces nos sirve a nosotros cuando estamos un poco en angustia, en desesperación. Nos sirve porque encontramos palabras de esperanza. ¿Por qué? Porque David había puesto su esperanza en Dios y Dios nunca le falló. Y Jesús también, vemos este máximo ejemplo de Jesús, que él siempre confió en el Padre, confió en los propósitos que Dios tenía para su vida y para la humanidad, y dio su esperanza, toda su esperanza en el Padre, y vemos que el Padre no le dejó, y estuvo con él y le resucitó al tercer día en victoria. La tercera ventaja que tenemos los que vivimos por convicciones y nos movemos en esas convicciones es la firmeza. Una vida firme, una vida estable, una vida segura. ¿Quién no necesita el día de hoy esto? Una vida segura, una vida estable. Bueno, le invitamos a que tome convicciones en el Señor y viva de acuerdo a ellas, porque lo tenemos como ejemplo en nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro referente en todo, es nuestro modelo, es nuestro referente a seguir. Y bueno, Él enfrentó, por ejemplo, la incomprensión. Siempre fue incomprendido. Fue incomprendido sobre todo de aquellos que se dedicaban, por decirlo así, a lo mismo que Él. Y no lo entendieron, jamás lo comprendieron. Ante la incomprensión de propios y extraños, también la soledad hace estragos, la soledad afecta, y Jesús en este mundo caminó rodeado de multitudes, pero en cuestión de convicciones, de visión, de pensamiento, de filosofía, si podemos llamar, de la vida, pues él se encontraba muy solo. La mayoría de las personas pensando de manera diferente a él. Y otra de las cosas que enfrentó fue la traición. La traición se da obviamente en el círculo más íntimo que uno puede tener. Y en el círculo más íntimo de Jesús, ya decíamos que él siempre rodeado de multitudes, pero grandes multitudes. Bueno, también tenía un círculo muy pequeño, de 12 hombres. Y bueno, en ese círculo hubo un traidor, hubo alguien que le traicionó, pero Jesús estuvo firme ante todas esas acechanzas, ante la incomprensión, ante la soledad y ante la traición. Así que, ¿por qué? Porque él vivía día a día por esas convicciones. Él no se dejaba guiar por horóscopos, él no se dejaba guiar por las vibras, él no se dejaba llevar por lo que la mayoría sigue. Él vino a vivir sus convicciones en el Padre y él se mantuvo firme en todo momento. Ahora vamos a ver ejemplos de personajes bíblicos que mostraron tener convicciones, la manera en que ellos mostraron su convicción en Dios, sobre todo, ¿verdad? En todo lo que Dios representaba para ellos.
y tenemos en primer lugar a Josué. Josué, ese caudillo, es el líder del pueblo de Israel que los llevó a la tierra prometida. Y que vemos que al final de este libro de Josué, en el capítulo 24, pues él está dando un discurso al pueblo y también ahí se despide. Y ahí les está recordando prácticamente todo lo que Dios ha hecho con ellos, cómo Dios desde que los sacó de la tierra de Egipto estuvo con ellos. Pero ahí al final de este capítulo Josué les dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Claro, ¿verdad? Se los dejó. Ya he cumplido, Dios ha estado con nosotros hasta aquí. Ustedes van a escoger a quién van a servir. Y les dio la opción, ¿verdad? A esos dioses que sus padres, que por algo no llegaron aquí, que sirvieron allá, ¿verdad? Al otro lado del río, o van a seguir los dioses de esta tierra donde ahora estamos, ¿verdad? Van a seguir a estos dioses. Ustedes son libres, ustedes van a escoger, pero él puso muy claro: pero yo, y no solo yo, sino los míos, mi familia, mi casa, vamos a servir a Jehová. Una convicción tan grande, tan hermosa, y que muchos padres debiéramos tener y debiéramos poner delante del Señor así, estas palabras: yo y mi casa serviremos a Jehová. Bueno, el siguiente ejemplo bíblico de personas de convicción lo encontramos en el caso de Esther y de Mardoqueo. No se puede hablar del uno sin hablar del otro. Los dos forman un dúo excepcional, ¿verdad? Para hablar de gente de convicciones. Y bueno, lo que Esther y Mardoqueo, había un parentesco ahí. Esther era la sobrina, Mardoqueo era el tío, obviamente, y bueno, ellos eran judíos, pero estaban lejos de su capital, lejos de su tierra. No estaban en Jerusalén, que es la capital, ¿verdad?, histórica de Israel, sino que pues estaban en Susa, capital del imperio medo-persa en aquellos tiempos. Entonces, ahí estaban ellos, pero no solamente ellos, sino muchos judíos más. Y entonces, pero Dios estaba usando la vida de ellos principalmente, de Mardoqueo como padre, digamos, y de Esther como hija, ¿verdad? Entonces ellos fueron usados por Dios ahí. ¿Por qué? Porque antes de Hitler apenas pues tendrá, ni siquiera tiene 100 años que se manifestó, que llevó a cabo el holocausto judío, ¿verdad? La matanza de tantos judíos simplemente por racismo y por locura y por demonismo, ¿verdad? Bueno, Hitler tiene poquito, pero esta historia tiene más de 400 años antes del nacimiento de Cristo. Más lo que ya llevamos después del nacimiento de Cristo, eso es antiquísimo, ¿verdad? Pero fue, digamos, el prototipo o antetipo de Hitler, precisamente, porque hubo un hombre llamado Amán, que por cierto descendía de Ismael, descendía de los árabes, descendía hasta de Saúl. Saben que por lo mismo, este hombre en aquellos tiempos deseó, y no solamente deseó, apostó toda su fortuna, todo lo que tenía, movió todos los hilos posibles, se movió en hechicería para hechizar al mismo rey del imperio y poder tener su autorización para exterminar a los judíos. Y no se dio cuenta cómo cayó en sus redes el monarca, pero cayó en las redes de Amán. Y así que ya estaba el decreto firmado por el rey
ya estaba publicado y ya se había dado toda la propaganda para que llegada cierta fecha que decía el decreto, cualquiera podía matar al judío que fuera, se le iba a festejar por ello y no iba obviamente a sufrir ningún juicio, ninguna cárcel. Entonces ya estaba decretada la muerte de los judíos, ya era oficial, ¿verdad?, para esa fecha. Entonces, cuando Mardoqueo se enteró de eso, él se puso en ayuno y él empezó a cometer algunos actos de llamar la atención, especialmente de Esther, que ya era una de las concubinas, ya era una de las que se estaba preparando en el palacio para ser la sustituta de Vasti, la que había sido la reina, ¿verdad?, del imperio. Entonces ya Esther estaba ahí en el palacio, ya estaba en manos del harén del rey. Entonces Mardoqueo, su tío, fue a llamar la atención por su manera de vestir y su mensaje que dio ahí para que Esther se enterara. Y Esther se enteró y entonces ahí en el capítulo 4 del libro de Esther, por cierto, si no lo han leído, se están perdiendo de una historia maravillosa. Esther capítulo 4, pero Esther tiene 10 capítulos. Usted ha leído más, ¿por qué no leer esos 10 capítulos? Que además de todo, pues usted va a ser edificado. Bueno, del capítulo 4, versículo 14 dice, porque si callas absolutamente en este tiempo, recuerden, Mardoqueo le está diciendo a Esther, Esther que ya está en el harén del rey, Esther que pues lleva, digamos así, un buen destino, un buen futuro, y era probable de que pues al verse en esa situación, ella dijera, pues me voy a callar, no voy a hacer nada por mi raza, por los judíos, y como yo ya estoy adentro, yo voy a ser librada de la muerte. Pero entonces su tío le dice, si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá. ¿Con qué convicción? Y dice, ¿verdad? Si tú callas y si tú no defiendes a los judíos, no te preocupes, respiro y liberación va a venir de alguna parte, yo no sé de dónde, pero de alguna parte va a venir liberación para los judíos. Vean qué convicción tenía este hombre. Dice, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. O sea, no creas que porque estás en el palacio, ya eres propiedad del rey, estás en uno de sus harenes, pues ya la libraste, ¿no? El día que se enteren que tú eres judía, te van a matar. Entonces, dice, pero en tus manos está la decisión. Si callas en este tiempo que no debes callar, pues Dios de algún lado va a levantar gente que libere al pueblo de Dios. Y dice, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. O sea, le está diciendo, piensa que con un propósito estás ahí cerca del rey. Y seguramente este es el propósito, que tú defiendas de la muerte a los judíos. Entonces, y bueno, si leen el versículo que sigue, el 15 y el 16, se van a dar cuenta también de la convicción de la reina Esther. Esther dice, no me toca ir a ver al rey, porque el querer hacerlo es jugarme la vida, porque ya tenemos muy claro que nadie tiene voluntad de ir a verlo cuando todo el mundo quiera. Sino cuando él diga, fulana de tal, preséntese acá, es cuando tenemos derecho de estar frente al rey. Pero no importa, me la voy a jugar por el pueblo de Dios, y si perezco, que perezca. Qué convicción, ¿verdad? No dice, ay, no quiero morir, no quiero exponerme, no quiero correr ese riesgo. No, dice, vale la pena abogar por el pueblo judío. Claro que vale la pena, dice. Entonces, si perezco, que perezca, pero en el nombre del Señor yo voy y doy la cara. Y bueno, qué convicción. Y por esos dos personas, Esther
la sobrina, y Mardoqueo, el tío. Ellos, los judíos, todos los judíos fueron librados de la muerte. Y el que murió fue precisamente el que había gestado el exterminio de los judíos. El Hitler prototipo, ¿verdad? O antetipo, ese Hitler fue el que murió y no los judíos. Así es, valentía. Creo que para tener convicciones debemos ser valientes. Y eso vemos también en Elías, un hombre de convicciones, en una situación muy complicada donde el pueblo se había ido tras la idolatría y donde reinaba un rey que se había casado con una mujer pagana, que es Jezabel, Acab y Jezabel, y trajo toda su idolatría a Israel y los había hechizado con su idolatría, y el pueblo todo le había dado la espalda a Dios y se rendían ahora al dios Baal. Pero vemos que Elías, profeta de Dios, sintiendo coraje, celo por esa condición, y viene, ¿verdad?, a enfrentar al pueblo y a decirles: basta ya de todo lo que están haciendo, esto molesta a Dios, esto no le agrada a Dios, y les dice, ¿verdad?, que van a probar quién es el Dios de Israel, y que los Baales van a hacer su sacrificio, los profetas de Baal, que eran 450 profetas, van a hacer su altar y van a rogar a su Dios que se manifieste. Y si ese Dios mandaba fuego del cielo, pues Baal sería el Dios de Israel. Pero si no, y él oraba, él pedía a Dios que enviara fuego del cielo, entonces Jehová Dios sería el rey o el Dios de Israel. Y así lo hace. Lo vemos esto en Primera de Reyes 18, 36 al 40, cuando los profetas de Baal ya habían hecho todo y habían estado ahí vueltas y vueltas y rogando y danzando y tasajeándose y no pasaba nada. Entonces le tocó su turno a Elías, preparó su altar y hasta le echó agua, ¿verdad?, para todavía más complicado que se encendiera con el fuego. Pero él dijo estas palabras: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres el Dios de Israel, que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison, y ahí los degolló. ¡Qué convicción de Elías! Al retar a todo un pueblo y a unos profetas paganos, ¿verdad? Y aún aquí pues igual retaba a Jezabel y al rey Acab. Pero él estaba seguro que Dios iba a responder y que Dios podía cambiar el corazón de ese pueblo. Elías estaba convencido de quién era Dios, y eso lo movió a actuar con valor y a hablar lo que él sabía de Dios, y Dios le respondió. Dios no lo dejó en mal, y Dios mostró que él era el Dios de Israel. Qué hermoso es moverse en convicciones. 1000 años antes, aproximadamente 1000 años antes de nuestro Señor Jesucristo, vivió un hombre que fue precisamente uno de sus ancestros del Señor, David. David fue un hombre de muchas convicciones, pero muchísimas convicciones, y por eso pues es imposible que en esta noche demos todos los ejemplos posibles de esos momentos en que se refleja
alguna de sus convicciones, pero pues voy a hablar de cómo empezó, ¿verdad? A hacerse notorio, a ser notable, honorable David, y fue cuando pues él tenía apenas 17 años, pero recuerden que pues en su adolescencia él se dedicaba a cuidar el rebaño de su padre, y lo único que poseía él era su flauta, su onda y pues su corazón de adorador. Así que él no perdía el tiempo ni se aburría allá mientras las ovejas comían y pues andaban ahí en el campo. Él tocaba su flauta, oraba a Dios y todo eso no fue en vano. Le trajo muchas convicciones en su corazón. Se dio cuenta cómo Dios estaba con él y cómo cuántos osos y cuántos felinos lo atacaron y pues murieron esos animales salvajes, pero no él. Y todo eso pues le redundó en una fe y en una convicción muy importantes. Y bueno, a los 17 años su padre lo mandó a llevarle comida, a llevarle víveres a sus hermanos mayores que pues habían sido convocados por el ejército de Saúl para que pues estuvieran ahí en el frente de batalla, porque del otro lado estaban los filisteos y el guerrero filisteo llamado Goliat a cada rato se paraba y los insultaba y los retaba, diciéndoles: ¿quién de ustedes tiene tantas agallas? ¿Quién de ustedes es tan valiente que se venga aquí al centro, que se venga aquí al valle y nos demos un agarrón, cada quien con sus armas, y el que gane, pues ese ejército va a ganar? A ver, yo quiero probarlos, a ver. Y bueno, pues ya llevaba días retándolos y ningún soldado de Israel levantó la mano diciendo: pues nos probemos, a ver quién es mejor. No, todos estaban muriendo de miedo ahí, inclusive el capitán del ejército, que era el rey Saúl, él también tenía miedo. Y llega este jovencito David a sus 17 años, escucha cómo ese hombre los humilla a la hora que quiere y con las palabras que quiere, los humilla y dice: no es posible, ese es un incircunciso. Desde ahí habló con convicción, diciendo: este ejército es el ejército de Dios, es el pueblo de Dios, y ese hombre no le vean la estatura, porque medía más de 3 metros, así, no estoy exagerando. Ese hombre medía más de 3 metros, pesaba muchísimo y traía armas de alto calibre de aquel tiempo. Y entonces, por eso todo el mundo se arrugaba ante sus amenazas. Pero David empezó a decir: ¿y quién es este incircunciso que está haciendo con el pueblo de Dios lo que quiere? No se vale. Yo lo voy a enfrentar. Y le decían: estás loco. Tú eres el más jovencito y ni vienes preparado como soldado. Lo que trajiste fue comida y todo. Dice: no, traigo mi onda. Y esa onda es mi arma. Y con eso he matado osos y he matado felinos y he matado cuanto animal salvaje he enfrentado en el campo. Y he tenido la victoria, porque Dios me ha dado la victoria. Ya no se diga con este incircunciso que está aquí ofendiendo a los escuadrones del Dios vivo. Dice: van a ver, va a caer en el nombre del Señor. Con una convicción tal, ¿verdad? Que pues ya cuando dicen: pues le entremos a la batalla, él agarra su onda, le pone ahí una piedra y empieza a agitar su onda, dispara esa piedra. Y por el único lugar que tenía vulnerable este gigante, que era en su frente, ahí se clavó la piedra y lo derribó muerto. Luego él corrió hacia ese gigante para cortarle la cabeza, para quitarle su espada y para darle la honra y la gloria a Dios. ¿Por qué logró esta hazaña?
Realmente esto fue una hazaña. La logró por sus convicciones firmes que tenía en el Señor. Y uno de los salmos que habla de esas convicciones que tenía en el Dios guerrero, en el Dios que pelea por sus hijos y por su pueblo, está en el Salmo 27, uno de mis salmos favoritos. Dice el Salmo 27 del 1 al 3, todo está fabuloso, pero del 1 al 3 dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? ¿Se da cuenta la valentía, la fuerza de tener una convicción así? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se levantaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército, vea, con esperanza y con convicción está hablando, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Amén. Qué convicción tan más grande. Tú puedes tener convicciones similares. Este pasaje no solamente fue para él, puede ser para ti, pero una convicción es la que no te mueve, aunque las circunstancias sean adversas. Tú te plantas firme en eso que has leído, en eso que has creído, y nadie te va a mover de ahí, y el Señor te va a dar la victoria. Amén. Y nos llenamos de convicciones en medio de las pruebas, en medio de las situaciones difíciles. Ahí es donde realmente uno va madurando y uno va conociendo a Dios en los momentos más difíciles, más crueles. Y tenemos como ejemplo de eso a Jeremías. Jeremías, que también se le conoce como el profeta llorón, pero no era un llorón por miedo, no era un llorón por cualquier cosa, sino lloraba porque le dolía, que él daba la palabra a Israel, él predicaba. Miren, Jeremías fue llamado a los 17 años para ser profeta. Fue al que Dios le dijo que antes de que se formase en el vientre de su madre, él ya lo había visto, porque lo llama, y Jeremías le dice: Señor, pues yo soy niño, yo hablo como niño. Le dijo, por eso le dijo Dios: antes de que te formases en el vientre de tu madre, yo ya te conocía y te llamé. Y Jeremías estuvo predicándole a Israel, al pueblo de Dios, por 40 años el mismo mensaje: arrepiéntanse de verdad, vuelvan su corazón a Dios, porque viene calamidad, Jerusalén será destruida, ustedes van a ser dispersados por rebeldes, por su corazón duro. Y se enojaba el pueblo, no le gustaba escuchar que Jeremías hablara de esa manera. Jeremías tenía esa valentía de cumplir con lo que Dios le había dicho. Y así pasa muchas veces. A la gente no le gusta oír lo que la palabra de Dios dice, pero uno tiene que ser valiente, y Jeremías lo fue, y eso llevó que su mismo pueblo lo echara a una cisterna de lodo. En otra ocasión lo encarcelaron, y Jeremías, cuando fue viendo que el imperio babilónico lo venía conquistando a Israel, todo eso le causaba el dolor, el llanto a Jeremías, porque decía: ay, Señor, este pueblo rebelde, duro, que se pudo librar de esto. Sin embargo, todo lo que está pasando con nuestra ciudad, con nuestra Jerusalén. Y él escribió igual el libro de Lamentaciones, y ahí pues hay muchos lamentos sobre esta destrucción, sobre esta maldición que le caería a Israel, a Jerusalén. Y ahí dice en Lamentaciones 3, 31 al 33, porque el Señor no desecha para siempre, antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Ahí está declarando algo muy interesante Jeremías, diciendo que no va a quedarse castigo para siempre, que si se arrepiente, ¿verdad?, el Señor por su misericordia
les perdonaría, se compadecería de ellos y los traería, no importaba de qué parte del mundo estuvieran, Él los traería. Entonces, Jeremías reconoce que todo lo que sucede en nuestras vidas no lo hace Dios nada más porque sí, sino porque a veces el hombre lo necesita. Y eso hay que tenerlo bien presente, porque eso nos va a dar convicción. En medio de tanta, a veces, situación difícil, pruebas que pasamos, tenemos que analizar muchas cosas. Si Dios está permitiendo eso, porque nos está de alguna manera atrayendo a Él, porque a lo mejor le hemos dejado. A lo mejor no hemos dejado de servirle, pero a lo mejor sí hemos dejado de buscar su rostro, de buscar su presencia. Porque es muy fácil hacer las cosas para Dios, pero es mejor y le agrada más a Dios que tengamos comunión con Él. De nada sirve que sirvamos sin tener comunión con Dios. Alguien decía que nos ocupemos de la obra, pero no atendamos al Señor de la obra. Y muchas veces las pruebas, las situaciones difíciles, es porque Dios está llamando nuestra atención, que necesita vernos más cerca de Él. Otro personaje que nos enseña a vivir con convicciones es Nehemías. Quizás algunos de los que están viendo es primera vez en su vida que está escuchando este nombre y sabiendo que también que es un personaje bíblico, tal vez por primera vez, y por eso voy a explicar brevemente esta parte, que pues en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Es enfocar la historia del pacto de Dios con su pueblo, empezando con el que hizo el pacto con Abraham y después con los que lo ratificó, que fue Isaac y después Jacob, los patriarcas. Bueno, entonces ese fue un periodo, ¿verdad? Y en cuestión de los libros de la Biblia, pues los primeros 5 libros de la Biblia le hemos llamado el Pentateuco, que tiene que ver con el principio de la creación y tiene que ver con ese pueblo de Dios, ¿verdad? Que Él formó con Abraham y cómo pues sale de la esclavitud de Egipto y cómo llega pues a la tierra prometida y todo eso, ¿verdad? Esos son los libros del Pentateuco, les llamamos, ¿no? Y después, decimos, viene la sección de los libros históricos, donde aparecen 12 libros de historia. Pero pues es bastante general decir, estos libros son históricos. Sí, son históricos, pero ¿de qué periodos? Porque, por ejemplo, tenemos Josué y Jueces, es de un periodo de la historia que más o menos va entre 350 a 400 años, ese periodo entre Josué y Jueces. Y bueno, Nehemías pertenece al periodo de la restauración, y los libros de la restauración, tal vez sea primera vez que lo va a escuchar también, está por ejemplo Segundo de Crónicas, ya pertenece al tiempo de la restauración. También Esdras, Nehemías y Esther, ¿sí? Esos 4 libros del Antiguo Testamento son históricos, pero concretamente del tiempo de la restauración, del tiempo del imperio medo-persa, de Ciro, de Darío, ¿se acuerdan de todos ellos? Que Daniel también estuvo en ese periodo, ¿no? De la restauración. Bueno, entonces Nehemías fue uno de los restauradores. Dios usó como restauradores. Él se lo había llevado a la capital del imperio, ¿verdad? Y estaba ya allá afuera, ¿no? Lejos de su pueblo, sirviendo de copero del rey. O sea, él era el que probaba las bebidas, especialmente los vinos que iba a tomar el rey. Si a alguien le había puesto veneno, pues el que iba a morir era Nehemías, porque él lo probaba antes. Si después de algunos minutos no le pasaba nada a Nehemías, entonces estaba comprobado que era buen vino y que lo podía tomar el rey. Él era copero del rey y siempre mostrando diligencia, siempre mostrándose
con buena actitud para servir y todo, pero de pronto, unos días, una semana, empezó a notar el rey que iba diferente, Nehemías, que no era aquel Nehemías alegre, aquel Nehemías fresco, aquel Nehemías dispuesto y disponible para todo, sino que algo estaba pasando en él y ya lo apreciaba el rey. Entonces le dijo: ¿qué te está pasando, Nehemías? Yo noto que estás pasando por algo. Tenme confianza, dime qué está pasando. Y pues aquel tenía que hablar, porque si no el rey también podía sospechar de que pues él lo iba a traicionar en algo, ¿verdad? Pero bueno, fue entonces cuando Nehemías dijo: pues sí, estoy triste, rey, tienes mucha razón, ha cambiado mi humor, ha cambiado mi carácter, ha cambiado mis actitudes, porque traigo mucho dolor, porque mi pueblo le está pasando mal y cada vez viene a menos y es necesario reconstruir aquel lugar, pero me siento atado, no, me siento impotente, no sé qué hacer por mi pueblo ni por mi ciudad, pero pues yo quisiera hacer algo, pero no puedo, me siento impotente. Entonces por eso mi tristeza, por eso mi dolor. Entonces dijo el rey: pues cuenta conmigo, qué bueno que hablaste, yo te voy a dar todo el apoyo para que vayas. Pero antes, un poquito antes de eso, en el capítulo 1, versículos del 8 al 11, él hace una oración a Dios. Y en esa oración que hace Nehemías a Dios, refleja sus convicciones en Dios. Vean esa oración que hace Nehemías. Dice: acuérdate, fíjense, hablando con Dios. Él está diciendo así a Dios en esos términos, pero es porque está hablando con convicción. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, tu siervo. ¿Sí? Está diciendo Dios: no te estoy hablando con mis sentimientos, no te estoy hablando con desde el cristal de un chantajista, no, sino te estoy hablando con tu misma palabra, Señor. Acuérdate de esa palabra que le diste a Moisés, tu siervo. Si vosotros pecareis, esa es la palabra que traía de convicción ahí, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Entonces, vean lo que está diciendo, ¿verdad? Dios, tú diste una promesa y te comprometiste, hiciste un voto con nosotros. Y tú dijiste que si pecábamos, nos ibas a mandar pues hasta el rincón de las naciones. Pero si nos arrepentíamos, no importa qué tan lejos nos hubiera mandado tu juicio, de allá nos traerías. Ahora yo creo esa palabra, yo creo en lo que tú dijiste, yo me pongo en la brecha por este pueblo y yo pido que tú cumplas esa palabra, mi Dios. Y dice el versículo 10, y ellos pues son tus siervos y son tu pueblo, los cuales redimiste con tu poder y con tu mano poderosa. Versículo 11, te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean una sola cosa: reverenciar tu nombre, ponerlo en alto. Concede ahora buen éxito a tu siervo, porque él iba a hablar con el rey y le está pidiendo a Dios esto con convicción. Y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Y bueno, Dios contesta esta oración, porque está orando no con duda, no con amargura, no con reclamo, está orando con convicción, y Dios le da gracia ante el varón, aquel varón, el rey, y entonces
tiene todo el apoyo para regresar a Jerusalén y llevar a cabo la reconstrucción de los muros y de la ciudad de Jerusalén. Así es, qué hermoso es analizar las convicciones de cada uno de estos personajes y de verdad nos retan y nos animan a no dejar de confiar en nuestro Dios Todopoderoso. Vemos el caso de Job, un hombre que la historia es muy conocida por mucha gente, por muchos cristianos sobre todo, de un hombre que era íntegro, porque así Dios dijo, mi siervo Job íntegro, ¿verdad? Pero Satanás siempre estuvo como retando a Dios de que pues todo lo que tenía por eso era íntegro, pero que si se lo quitaba pues que no iba a mostrar su integridad. Y Dios le permite a Satanás que lo pruebe, que le haga cosas, pero que no se meta con su vida. O sea, Job no iba a morir porque Dios no le permitió eso a Satanás. Pero entonces Satanás, cuando tiene el permiso, ¿verdad?, de Dios de probarlo, de meterlo a prueba, pues sabemos que le quitó sus bienes, le quitó sus hijos, le quitó su salud, le quitó después su mujer, porque pues la mujer al ver todo lo que habían perdido y ahora él enfermo, le dijo, todavía temes a Dios, maldice a tu Dios y muérete. Y ella lo dejó, se fue. Y pues también tenía sus amigos, pero a unos amigos vinieron a hablarle y en su hablar, en su consuelo, según ellos, pues venían a martirizarlo, a decirle que pues habrás pecado, por algo estás así, arrepiéntete, ¿verdad? Y la verdad nunca tuvieron la fe que Job tenía. Entonces vemos que Job, aún con todas esas pérdidas, con todas esas desgracias que yo creo que después de Job ningún hombre ha tenido todas esas calamidades juntas. Tenemos una, pero no todas juntas. Pero vemos que aún Job, ya perdiendo todo y su salud muy deteriorada, sabemos que dice la palabra de Dios que le entró una como sarna, ¿vale?, que él se rascaba y no se le quitaba esa comezón. Y yo me imagino hasta un cáncer de piel donde su piel se está pudriendo, se está cayendo, los huesos se le están asomando y la verdad algo que parecía que él se iba a morir. Pero miren la convicción de Job de saber que Dios era justo y que Dios a los rectos de corazón siempre los va a sostener. Y él dijo, ahí en Job 19, 25 al 27, yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Yo sé que mi Redentor vive, o sea, yo sé que el Todopoderoso vive, que está conmigo y que esta carne puede ser destruida, pero Él puede volver a hacerla, Él puede hacer un milagro y mis ojos lo van a ver, Dios va a hacer un milagro en mí, eso está diciendo Job y sabemos los que conocemos la historia que Dios lo levantó, Dios lo sanó, Dios le restauró todo lo que había perdido y dice la Biblia que fue mejor su postrer estado que el primero, ¿verdad? Le fue mucho mejor después de esta experiencia. Pero en la prueba, Job no desfalleció, aunque tenía todos los elementos como para claudicar, tenía toda la gente que le hablaba al oído y le metía esas ideas al mismo diablo, ¿verdad?, burlándose y diciéndole, mira dónde está tu Dios, ¿verdad? Pero Job nunca dudó de quién era su Redentor. Y él dijo así, mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Así que, hermanos, vale la pena conocer la palabra de Dios, ya que en ella está la convicción, en ella va a estar nuestras convicciones. Y si vamos a estar fundamentados en la palabra de Dios, esa va a ser nuestra fuerza para resistir y para triunfar sobre cualquier prueba difícil. Bueno, finalmente vamos a hablar del apóstol Pablo.
El apóstol Pablo es el que más escribió el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento hay 4 evangelios, hay un libro de historia, uno de profecía, etcétera, cartas generales, pero él escribió de 27 libros que tiene el Nuevo Testamento, él escribió 13, casi la mitad del Nuevo Testamento él lo escribió. Y bueno, lo escribe tanto a pastores como escribe cartas a iglesias. Y en todos los consejos que le da tanto a los pastores, Timoteo, Tito, a Filemón, así también a las iglesias, él en esos consejos refleja obviamente sus convicciones en el Señor, ¿verdad? Y por ejemplo, una de esas convicciones sobresalientes, maravillosas y que a nosotros nos hacen mucho bien también tomarlas con esa misma convicción, son las que dio a los romanos en el capítulo 8, versículos del 31 al 39. Esos consejos, esas convicciones, escuchen bien lo que dijo ahí. Dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Qué convicción, diciendo, bueno, yo sé que Dios existe, porque le ha abierto mi corazón, porque lo escucho, porque Él me habla, porque yo le hablo, porque tenemos una relación. Yo conozco a Dios, yo sé quién es Dios. Entonces dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Sí? Si ya estoy en el camino de Dios, si ya pertenezco al Señor, pues Él pertenece a mí y Él va a pelear por mí todas las batallas. El que no escatimó, dice, ni a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Él no dudaba, ¿verdad?, de que ¿será que esto que le voy a pedir a Dios, será que es bueno que lo pida o que no? ¿O es demasiado que le pida yo esto? Él no se andaba con esas dudas, con esa incertidumbre. Él claramente dice aquí, si Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino lo dio, lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Si ya nos dio lo mejor, que es a su Hijo. Qué convicción, ¿verdad? Él no dudaba de eso. Y luego dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. No voy a ponerme atención en quien me acusa, sino en el que me justifica. ¿Quién es el que condenará? Dice, Cristo es el que murió. Así que no le voy a creer al que condena o al que me quiere condenar, ¿verdad? Al que me quiere llenar de culpas. No le voy a hacer caso, porque Cristo es el que murió por mí y el que también resucitó y que está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Y luego termina de una manera tremenda, ¿verdad? Versículos 35 al 39. Dice así, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, y Él conoció la tribulación. Angustia, y Él vivió las angustias. Persecución, y Él fue perseguido. Hambre o desnudez, peligro o espada. Todo eso lo vivió. Y dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Acaso esas cosas? No, dice. Por más duras, por más difíciles, a mí, dice, no me han separado de Cristo. Tribulación o angustia, persecución o hambre, desnudez, peligro o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero, pero antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida,
ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Qué seguridad dan estas palabras, cuánta fortaleza dan estas palabras. Pero para él eran convicciones, eran verdaderas columnas, pilares, baluartes que estaban sosteniendo su vida y su ministerio todos los días. Así que, mis hermanos, no nos perdamos la bendición de leer todos los días la palabra, de despejarnos del celular, despejarnos de la oficina, del taller, de la farmacia, de los afanes de esta vida, y ir fresquecito en nuestra mente y nuestro corazón a leer la palabra de Dios y saber que no la leemos por leerla, sino la leemos para tomar convicciones de ella, para hacer nuestros pilares que van a sostener el resto de nuestra vida. Entonces, demos esa oportunidad. Hermanos, en cualquier momento van a hacer leyes. Este mundo ya está loco, está desfasado. Este mundo está lleno de rebeldía. Óigame, créanme, van a hacer leyes, hermanos, y van a hacer en la globalización, en que van a prohibir que tengamos acceso a la Biblia en físico, pero también a la Biblia electrónica. Ahorita hay que aprovechar los medios para la Biblia, hay que aprovechar la Biblia en físico. Tenga una aquí, tenga otro allá, aproveche su tiempo. ¿Por qué? Porque esta verdad nos nutre, nos da convicción, nos da firmeza, nos da paz, nos da esperanza, nos da victoria. Así que no lea su Biblia como lo ha venido haciendo. Por favor, créala, recíbala y llévela a cabo en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por alentarnos en esta noche a buscarte con todo nuestro corazón, a abrirnos de par en par, Señor, ante tu palabra, a dejarnos ministrar por ella, a dejar que estas semillas de fe sean sembradas en nuestro corazón, para ser esos hombres y mujeres que el día de hoy tú necesitas en esta tierra, Señor. Ya no está Esther, ya no está Mardoqueo, ya no está Daniel, ya no está David, ya no está Abraham, ya no están esos hombres que hemos hablado hoy, Señor. Hoy estamos nosotros, pero no para pasar desapercibidos, y no porque querramos reflectores, no porque busquemos protagonismos, sino porque tenemos una función muy importante, Señor, ser luz y ser sal de esta tierra. Señor, habla a tu pueblo en esta noche, a buscarte con hambre, a buscarte con sed, a tomar de tu palabra las convicciones que necesitamos en la vida para estar firmes, para tener paz y para ser de inspiración. Ayúdanos, Señor, y perdónanos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Solamente recuerden, Maranata, Cristo viene pronto. Esa es convicción, señores.